Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Buenos días, profesor. Muy buenos días, bienvenidos. Muy bien, vamos a hacer nuestro repaso. Bueno, la corriente eléctrica vamos a entenderlo como movimiento de cargas eléctricas y principalmente en los conductores es movimiento de electrones en una determinada dirección. A eso se le llama la corriente eléctrica y su medida es la intensidad de la corriente eléctrica. Para poder determinar la intensidad de la corriente eléctrica necesitamos la cantidad de carga que está atravesando la sección de este conductor. Cuánta carga está atravesando y el tiempo que está empleando para atravesar. Eso es la intensidad de la corriente eléctrica. Más que todo vamos a aplicar la ecuación, la primera parte, es que dice intensidad es igual a la carga entre el tiempo, ¿no? Eso. Esa es la ecuación que vamos a aplicar. Si O, B necesitamos, tenemos la cantidad de electrones, podemos aplicar la segunda. N, que viene a ser la cantidad de electrones, y la carga de cada electrón. La resistencia eléctrica es la oposición, o en todo caso la mayor o menor oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces todos los cuerpos presentan de una manera, algunos más oposición, otros menos oposición, cuando están siendo atravesados por la corriente eléctrica. Esa resistencia se puede determinar de acuerdo a la ley de Poiret, o sea, de acuerdo a su geometría, a su forma, de esta manera, ¿no? Depende de una característica del metal o del material que se llama resistividad, de su longitud y su área de sección. De esa manera podemos determinar esa resistencia. Ahora, la representación de esa resistencia es de este modo. Bueno, este es un resistor en forma general que se encuentra en el mercado. Uno compra una resistencia, le venden de esa manera. Pero también hay otras formas. Cualquiera sean las formas, se representa de esta manera. La resistencia. De esta manera, como un serruchito. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta representación, sea cual fuese la resistencia. Cada vez que se quiera establecer una corriente eléctrica,
es necesario tener, bueno, una diferencia de potencial, o sea, un punto de mayor potencial y otro punto de menor potencial, una diferencia potencial. Esa diferencia potencial me lo va a entregar una pila o una batería, la diferencia potencial. Él va a establecer esa diferencia potencial. Para que exista corriente eléctrica, este punto A y este punto B deben estar a distintos voltajes. Y la corriente eléctrica viaja desde el mayor voltaje hacia el menor voltaje. Siempre se establece en ese sentido la corriente eléctrica. Entonces, Ohm establece esa relación. El potencial mayor menos potencial menor, eso establece la corriente eléctrica. Eso es igual al producto de esta intensidad por esta resistencia. En otras palabras, aquí hay cierto voltaje, 500 voltios por decir, y acá 300 voltios, hay una diferencia. Esa diferencia está aquí. Y esa diferencia también se puede establecer multiplicando la intensidad por la resistencia, de este modo. Entonces, básicamente vamos a trabajar con la ley de Ohm y el concepto de la corriente eléctrica para poder, bueno, pues hacer las aplicaciones. No te olvides que la corriente siempre viaja de mayor hacia el de menor potencial, así, ¿no? Ahí vamos a aplicar. Primero para la intensidad. Dice, por esta sección recta del conductor están pasando, dice, 250 coulombs durante 50 segundos. O sea, se establece esa cantidad de carga que está pasando, 250 coulombs, en 50 segundos. Con eso me informan o me piden calcular cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces tenemos esta ecuación, lo acortamos, hasta aquí nomás. Intensidad sería igual a carga entre el tiempo. Entonces aplicamos esa forma. La intensidad es igual a la carga, que es 250, entre el tiempo, que vale 50 segundos. Esa división me sale 5 amperes. ¿Ya? 5 amperes. Hago una pequeña fallita, 5 amperes. 5 amperes, ¿no? Eso es. Entonces tenemos ahí la primera aplicación. ¿Cómo se establece la intensidad de la corriente eléctrica? La carga entre el tiempo. Básicamente esa va a ser la ecuación que vamos a trabajar, ¿no? Intensidad, carga sobre tiempo. Entonces, de los cuales las preguntas están referidas a calcular la intensidad o calcular de repente la carga. Entonces, partimos de esta ecuación. 5 amperes o 5 amperios es la intensidad de la corriente eléctrica. Dice, por un conductor eléctrico pasa una corriente eléctrica de 4 amperios durante 2 minutos. Determine la cantidad de carga eléctrica. Entonces, a ver, por aquí están pasando cargas eléctricas, lo que establece una corriente eléctrica. Entonces, ¿cuánto es la carga eléctrica si la intensidad vale 4 amperios y está circulando durante 2 minutos? Entonces, la ecuación es nuevamente esta. Entonces, vamos a extraer esta ecuación, la intensidad que vale 4, la carga que no sé cuánto es, y el tiempo que sale 120. ¿De dónde sale 120, profesor? Bueno, el tiempo debe estar en segundos. Acá me dicen 2 minutos. 2 minutos hacen 120 segundos. Entonces, acá están los 2 minutos, pero expresado en segundos, que así tiene que ser. Así tiene que expresarse el tiempo en segundos. Y como está dividiendo la carga despejada, este 120 pasará a multiplicar 4 por 120. Entonces la carga sería 480 coulomb, es la unidad de la carga. Entonces de esa manera, básicamente el concepto de intensidad nos conduce a hacer cálculos de la intensidad o de la carga. Ahora pasemos a la ley de Ohm. Dice, determine el voltaje entre los extremos de un resistor de 20 ohmios, por el cual circula una corriente eléctrica de 4 amperes. Es decir, por esta resistencia de 20 ohmios circula 4 amperes. ¿Cuál es la diferencia de potencial? O sea, potencial en A debe ser mayor que el potencial en B. Y esa diferencia
se puede relacionar con la intensidad y la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. ¿No? Esa diferencia es igual a la intensidad que pasa por esa resistencia, multiplicada por el valor de la resistencia. Entonces, la diferencia será 4 por 20. ¿No? 4 por 20. 4 es la intensidad y la resistencia 20 ohms. 80 voltios será la diferencia de potencial. Es decir, hay un potencial en A que no se sabe cuánto es. Hay un potencial en B, tampoco se sabe cuánto es. Lo que sí se sabe es su diferencia. O sea, el potencial en A menos el potencial en B, esa diferencia sí se conoce, vale 80. ¿Y cómo se ha obtenido? Multiplicando a I por R de acuerdo a la ley de Ohm. I por R. Debe ser voltaje, ¿eh? Voltaje. Voltajes, ¿no? Pasemos al siguiente. Ya está. 80 voltios, ahora 4. Dice, por un conductor eléctrico circula una corriente eléctrica de 10 amperes. Determine su resistencia eléctrica si por sus extremos hay una diferencia de potencial de 50 voltios. De 50 voltios. ¿Cuánto será? Ahí está el esquema. Dice que por esta resistencia pasa 10 amperes. Y la diferencia de potencial dice que es 50 voltios. O sea, potencial en A menos potencial en B, 50 voltios. Entonces, vamos a aplicar esa ecuación. ¿Cuánto será la resistencia? Bueno, para conocer la resistencia, necesito saber la intensidad y también la diferencia potencial. Sí me lo dan. La intensidad vale 10 y la diferencia es esto. O sea, esta ecuación relaciona eso. Esta diferencia, reemplazo, vale 50, dice, siendo la intensidad 10 y resistencia, ¿no? Este 10 va a pasar a dividir, ¿no? Será pues 50 entre 10, 5. Por lo tanto, la resistencia resulta 5 ohms. Entonces, cada vez que me hablan de diferencia potencial, resistencia, yo debo estar pensando ya en la ley de Ohm, que tiene esta forma. ¿No? Una forma práctica, ¿no? La diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Dice, en el resistor mostrado, determine la intensidad de corriente eléctrica. ¿Te das cuenta? Acá es 260 voltios y acá 60 voltios. Hay una diferencia. Y siempre mayor a menor. Si no hay diferencia, no hay corriente eléctrica. Entonces, sí hay diferencia, ¿no? Entre 260 y 60, sí hay diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Esa diferencia de potencial va a establecerse I por R, de acuerdo a la ley de Ohm. La diferencia, es decir, 260 menos 60, esa es la diferencia. Es igual también a la intensidad por la resistencia, que vale 50. No sé cuánto es la intensidad. La resistencia sí sabemos que vale 50. Aquí me sale 100, 200, ¿no? 200, 50 pasa a dividir. Acá sale 200 entre 50, 4. La intensidad resulta 4 amperes. 4 amperes. Ese es el valor de la intensidad, ¿no? Entonces, miren, 260 menos 60, 200. Ese 200 es igualito a multiplicar 4 por 50. Así que esa es la ecuación, la relación de Ohm. Esa acá, la ley de Ohm. Ahora tenemos resistores y eso vamos a conectarlos. La conexión de estos resistores obedece a ciertas exigencias. Por ejemplo, se pueden conectar en serie, eso es seguiditos, uno seguido del otro, o en una sola línea, un solo camino, un solo recorrido. Si eso está conectado de esa manera, esa es la conexión que se conoce conexión en serie. Y la idea es de todo un conjunto de resistores en serie, encontrar uno solo. Y
ese solo se llama equivalente, la resistencia equivalente. El valor de ese resistor o de esa resistencia equivalente simplemente se obtiene sumando el valor de cada uno de ellos. Esa es la forma más rápida de hallar la equivalente, ¿no? Simplemente la suma, solo si están en serie. En paralelo, cambia la cosa. En paralelo, que puede ser esta forma, ¿no? 3 resistores en paralelo. En paralelo, acá por ejemplo, ¿cuándo digo que están en paralelo? Cuando tienen extremos comunes. Por ejemplo, este extremo, que sería A, es la misma para el de arriba, para el centro y para el de abajo. En el otro lado está el otro extremo, B, es la misma que los de arriba, el centro y de abajo. O sea que ambos, o los tres, tienen extremos comunes. Cuando yo me doy cuenta de eso, allá están en paralelo. Se puede reducir a uno solo, y el equivalente, acá sí hay que hacer un pequeño trabajo. Primero hay que hacer la inversa. Es como decir, tengo la inversa 1 sobre x. 1 sobre x no es lo mismo que x, ¿ah? 1 sobre x no es lo mismo que x. Se hace la operación de fracciones y después ya se despeja la equivalente, se le despeja. Después ya se despeja. ¿De acuerdo? Después ya se despeja. Muy bien. Hay una regla práctica. ¿Qué pasa si yo tengo dos resistores? Ya no tres, sino justamente dos, o no, ni tres, ni cuatro, ni cinco, solamente dos. Si solamente tengo dos, automáticamente la equivalente, solo para dos, se puede obtener como el producto entre la suma. O sea, basta que tengas dos. Ahora, este resultado puede ser entero o fraccionario, no interesa. La cosa es que siempre que tenga dos en paralelo, el resistor, la resistencia equivalente será pues producto sobre la suma. Y hay un caso especial también. ¿Qué pasa si yo tengo varias resistencias del mismo valor? Varias. 2, 3, 4, 5, pero que sean iguales. ¿Ya? Todos son iguales. Esa es la condición. En paralelo e iguales. ¿Ya? En paralelo e iguales. Entonces, si todos son iguales, están en paralelo, el equivalente, que es uno solo, tendrá como valor cualquiera de ellos, como son iguales, entre la cantidad. Entre la cantidad. ¿Ya? O sea que si fueran 2, entre 2. Si fuesen 3, entre 3. Si fuesen 5, entre 5. Y numerador que va, el valor de la resistencia. Que es dato, ¿no? Y tienen que ser iguales. Entonces, básicamente, esas formas tenemos que detectar para reducir un sistema y encontrar la resistencia equivalente. Hay que detectarlo para poder aplicar. Aquí las aplicaciones. Por ejemplo, determine, dice, la resistencia del resistor R si la resistencia equivalente es de 60 ohms. Primero tengo que ver cómo está el circuito. Me doy cuenta que es un solo camino, de la vuelta, y está. Un solo camino, por lo tanto, todos ellos están en serie. Todos ellos están en serie. Entonces, ¿cuánto debe ser el valor de R para que todo el equivalente sea 60? Pero cuando están en serie, lo que hay que hacer es la suma. La equivalente cuando están en serie es la suma de todos los que están en serie. Y por dato dice que la equivalente vale 60. Entonces acá este equivalente vale 60. Y los demás, R1 vale pues 10, el otro que vale R, y así, ¿no? O sea, 10 más R más 15 más 8 más 12. 10 más R más 15 más 8 más 12. Todo se suma. ¿De acuerdo? Al sumar, todo esto me sale 45, ¿no? A ver, acá me sale 20, 30, 45. Y acá 60. El 45 pasará a restar. Y 45 menos, o 60 menos 45, ¿ah? Es 15, ¿no? No, no es 25, es 15. Acá sí hay un error. Es 15.
porque con 25 ya sería 70, ¿no? Esa es la resistencia de R para que el equivalente sea, en total 60. ¿No? A ver, ¿sí, no? 15 más 15, 30, más 20, 50 y más 10, 60. Claro, este debe ser 15, para que toda la suma me dé 60. ¿Y por qué la suma me da 60? Porque cuando está en serie, el equivalente es la suma. Entonces debe ser 15 ohms. Sí, porque acá normalmente la pregunta sería, pues, saber si esto vale 10, esto vale 15, esto vale 15, esto vale 8, esto vale 12, ¿cuánto es la equivalente? Entonces, la suma, pues, ¿no? Pero alternamos esa, o sea, ¿no? Arreglamos esa pregunta, mejor, a ver, si el equivalente vale 60, ¿cuánto vale esto, no? Entonces, se aplica lo mismo, solo que la incógnita cambió. Por ejemplo, acá dice, determine la resistencia del resistor equivalente. Tienen extremos comunes. El extremo de 30 está aquí por la izquierda, por la derecha. Y esos mismos extremos tiene el que está abajo de 20. Entonces, acá se cumple que estos dos están en paralelo. Y si están en paralelo, el equivalente para 2 es producto entre la suma. Producto será pues 30 por 20. Y la suma, 30 más 20. 30 por 20 es 600. Y 30 más 20 es 50. Simplificamos a ver un 10 con un 10. Se cancela. Y 60 entre 5, 12. Entonces, la equivalente entre 30 y 20, entre los dos, la equivalente es 12. 12 ohms. Entonces, estamos repasando. Paralelo, frente a frente. Frente a frente. Equivalente entre I y B. Ya está. Ya sabemos que está en paralelo. A ver, ¿cuánto sale? Espero su respuesta por el chat, a ver. O también por el micro, cualquiera. ¿Cuánto sale? Entre 80 y 20. A ver, aplíquelo. Están en paralelo. ¿Cuánto sale? 80 con 20. ¿Ya listo? ¿Cuánto salió? ¿No están trabajando? A ver, ¿cuánto sale, chicos? 16, profe. 16 ohms. Muy bien. Producto entre la suma, ¿no? Cuando tenemos dos resistores en serie, perdón, en paralelo, producto entre la suma. Multiplicar 80 por 20 entre 80 por 20. Acá se hace sencillo, porque arriba me sale 1600 y abajo 100, ¿no? Entonces, dividir entre 100 es más sencillo, ¿no? Simplificamos 100 arriba, 100 abajo, quedaría 16. 16 ohms. Esa es la conexión en paralelo. Dice, determine la resistencia del resistor equivalente entre P y Q. También tienen extremos comunes. Arriba, todos estos puntos son P, P y P.
Y abajo, todos estos puntos o nodos son Q, Q, Q. Mientras no haya nada, el punto del mismo nombre se va moviendo. Es Q, Q y Q. Pero aquí hay un salto ya. Entonces, el Q termina acá abajo. Los tres tienen como extremo Q, por un lado. Sale uno, profe. Ajá. Y los tres también tienen como extremos P arriba. Entonces, están en paralelo. Paralelo. Sale uno, muy bien. ¿Qué has aplicado? ¿La forma general o Sí, profe, la de fracción, o sea, lo que hice en fracción. Claro, Lo puse en fracción. Ajá. claro. Pero también, mire, si yo tengo varios en paralelo, puedo aplicar también 2 a 2. O sea, primero cojo 2 y luego lo que me sale lo cojo con el otro. Y así voy cogiendo 2 a 2. ¿No? Porque cuando son 2, es producto entre la suma. A ver, mire. Por ejemplo, yo puedo coger, convenientemente, pues, ¿no? Y hay números ya predispuestos. Por ejemplo, el 3 y el 6 son números predispuestos. Me refiero a que entre ellos la multiplicación dividido entre la suma es exacto o rápido. Por ejemplo, 3 por 6, 18. Y 3 más 6, 9. Sería 18 entre 9. Sale 2. O sea, de este par me sale 2. Y ese 2 con el otro 2 están frente a frente, siguen paralelo. Y también obviamente aplico producto, 4. La suma, 4. Claro, 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. Y 4 entre 4, 1. O sea que al final ya hice todo lo que tenía que hacer utilizando paralelo y me sale 1. Y la respuesta es 1. Eso se puede hacer siempre y cuando pues, se maneje los números predispuestos, ¿no? Conocidos. Por ejemplo, uno de ellos es el 3 y el 6. Otro es el 4 y el 5 y el 20, por ejemplo. El 5 y el 20. Y así. Y si no, la que se hace general, ¿no? O sea, esto. La inversa del equivalente, la inversa del primero que es 3, la inversa del segundo que es 6, la inversa del segundo que es 2. Mínimo común 6, 6. 6 entre 3, 2 por 1, 2. 6 entre 6, 1 por 1, 1. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Ahí está. Pero la suma del numerador me sale 1. Perdón, 6. Y abajo también 6. Y 6 entre 6 es 1. Llego a esto. Llego a esto. Pero yo no quiero la inversa. Bueno, pero en este caso, la equivalente pasa a multiplicar aquí por 1 y es 1, ¿no? Prácticamente, ¿no? O la vuelta. La vuelta. Dale la vuelta. Le das la vuelta a la inversa del equivalente y se genera la equivalente. Le das la vuelta a 1, se genera 1 entre 1. 1 entre 1. Pues se supone que, ¿no? O en todo caso acá vas a darle la vuelta, pues, ¿no? 6 entre 6, lo mismo. Dale la vuelta. Acá arriba nomás, ¿no? Dale la vuelta. ¿Das la vuelta? Ya está. Eso es. Por lo tanto, ahí la equivalente resulta 1 ohm. 1 ohm. Gracias. A ver, ¿tenemos una más? Ahí terminó. Esas son las equivalentes. ¿Sí? Entonces, básicamente, en resistores equivalentes hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer la serie, paralelo y la combinación. La combinación con eso. En cambio, para la ley de Ohm, lo que hay que hacer es ya, entonces la ley de Ohm. Para la ley de Ohm lo que hay que hacer es siempre que la corriente tiene que bajar o tiene que ir de mayor hacia el menor potencia. De ese modo. ¿Tuvieran algunas preguntas, chicos? ¿Alguna inquietud? Todo claro de mi parte, profe. Uh-huh.
En cuanto a la ecuación esta, básicamente nosotros vamos a trabajar con esta primera parte, ¿ya? Y aquí, intensidad es carga sobre tiempo con esa. Entonces no se alarme de la otra parte. Eso es para ampliar un poco más, pero considero de que en este grado mejor es solamente con estas dos. Entonces acá las preguntas pueden estar en función a calcular la intensidad o calcular la carga, pero hay que acordarse de que el tiempo tiene que estar expresado siempre en segundos. Si me dan en minutos, porque así va a ser, ¿no? Tienes que pasarlo a segundos. Tienes que pasarlo a segundos. Y con eso ya salvas, ¿no? Pues acá no hay problema porque está en segundos, pero normalmente para el cálculo, a veces de la carga, o también para el cálculo de la intensidad, entonces a veces te dan en minutos. Entonces a veces uno no se percata y simplemente divide tal como está y no es así. El tiempo siempre en segundos. Y no solamente en este tema, ¿no? Sino en cualquier tema de que tiene que ver con física, siempre el tiempo es en segundos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces, básicamente ese es nuestro repaso. Si no hubiese inconvenientes, ahí nos estaríamos quedando. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana ya. ¿De acuerdo? Por hoy día, ahí nos quedamos, chicos. Hasta la próxima. Gracias por la clase, profe. Cuídese. Gracias por la clase, profesor. Que tenga buen día. Adiós. Hasta pronto.